Redes de datos. ¿Qué son las redes de datos? Es la infraestructura o red de comunicación diseñada para la transmisión de información mediante el intercambio de datos, las cuales se diseñan y construyen de acuerdo al campo de acción determinado y el objetivo de uso que se pretende alcanzar. Las redes de datos generalmente están basadas en la comunicación de paquetes y se clasifican de acuerdo a su tamaño, la distancia que cubre y su arquitectura física. Tipos de redes. El término red informática hace referencia a un conjunto de equipos y dispositivos informáticos conectados entre sí, cuyo objetivo es transmitir datos para compartir recursos e información. Red LAN. Es una red de área local con sistemas de comunicación compuestos por una serie de elementos físicos o hardware y un software que se encarga de la gestión y control de datos, a fin de compartir información y recursos comunes entre computadores que se encuentran dentro de un área de trabajo limitada físicamente. La red LAN se encarga de la interconexión de varios ordenadores y periféricos en un área determinada a poca distancia. Red MAN es una red de área metropolitana de alta velocidad que brinda cobertura a un área geográficamente extensa. Proporciona la integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video sobre medios de transmisión como fibra óptica y par trenzado. Red WAN es una red que se extiende en un área geográficamente extensa, país o continente. Está compuesta por una serie de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuario, hubs. Estos están conectados por la red que lleva los mensajes de un hub a otro. Está funcionada a través de un cable transoceánico o satélites que se utilizan para entrelazar puntos que distan grandes distancias entre sí. Topologías de red. Cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse. La topología de red la determina la configuración de las conexiones entre nodos, la distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no permanecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectadas por la misma. Bus. Se caracteriza por tener un único canal de comunicación, ya que todos los nodos se encuentran unidos a un cable central y lineal, en el cual se conectan diferentes dispositivos. El cable o canal propaga las señales en ambas direcciones, de manera que todos los dispositivos pueden ver todas las señales de todos los demás dispositivos. Ventajas: facilidad de implementación, simplicidad en la arquitectura, económica. Desventajas: la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. Anillo. Se caracteriza por estar conectada cada estación a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándose en cada nodo. Ventajas: simplicidad en la arquitectura, facilidad de configuración, facilidad en la fluidez de datos. Desventajas: longitudes de canales limitados, el canal se degrada a medida que la red crece, lentitud a la transferencia de datos. Estrella.
Es una red que consta de un dispositivo central desde el cual se transmiten todos los enlaces hacia los demás dispositivos. Por su transmisión, una red en estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene medios eficaces donde se agiliza la transmisión de señales y se evitan posibles colisiones. Esta topología es muy utilizada para las redes locales, las cuales se componen en su mayoría por un router, switch o hub. El nodo central sería el enrutador, computador concentrador por el cual pasan todos los paquetes. Ventajas. Se pueden evitar problemas de red si un ordenador se desconecta o rompe el cable. De este, solo se quedará por fuera de la red este equipo. Se pueden agregar nuevos ordenadores, se puede configurar la arquitectura. Fácilmente se pueden prevenir daños o conflictos. Permite la comunicación de nodos entre sí, el mantenimiento es económico. Desventajas. Fallando el nodo central, toda la red se desconecta. Es costoso en cuanto al montaje, ya que requiere más cableado. El cable viaja por separado del nodo central al ordenador. Malla. Es aquella red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. Así pues, se hace posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está totalmente conectada, no existen interrupciones en las comunicaciones. La red en malla es autorruteable, ya que la red puede funcionar sin la necesidad de un nodo central. Así pues, como todos los ordenadores están conectados entre sí por cables separados, esta configuración ofrece la posibilidad que si falla un cable, otro se hará cargo del tráfico. Ventajas. Se pueden llevar los mensajes de un nodo a otro por caminos diferentes. No existen interrupciones en las conexiones. Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con los otros servidores. Si falla un cable, el otro se hará cargo del tráfico. No requiere un nodo central, reduciendo el mantenimiento de la red. Si uno de los nodos desaparece o falla, no afecta a los demás. Desventajas. Es costoso porque requiere demasiado cable en su instalación. Árbol. Los nodos van conectados en forma de árbol. Topológicamente es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas. A diferencia de la red de estrella, la de árbol no tiene un nodo central. Este se caracteriza por un enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se dividen los demás nodos. La información se propaga hacia todas las estaciones según las ramificaciones y características de la red de árbol. Ventajas. Amplifica la potencia e incrementa la distancia a la que pueden viajar la señal. Permite la conexión de más dispositivos debido a la inclusión de concentradores secundarios. Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras. Cableado punto a punto para segmentos individuales. Desventajas. Requiere demasiado cable en su instalación. La medida de cada segmento viene determinado por tipo de cable utilizado. Si se viene abajo el segmento, todo se viene abajo. Protocolos de comunicación. Es el conjunto de reglas formales que permiten la comunicación de distintas computadoras entre sí, desde diversas redes. Determina el modo y la organización de la información. FTP, Protocolo para la transferencia remota de archivos, lo cual permite la transferencia de archivos digitales de un lugar local a otro que sea remoto o al contrario. Es decir, el lugar local sería el PC, mientras que el remoto sería el servidor. Así pues, estos se comunicarían para intercambiar o enviar información determinada. UDP
es el protocolo de datos de usuario. Permite enviar datagramas IP en bruto encapsulados sin tener que establecer alguna conexión. El flujo de la información es unidireccional y no proporciona defectos de errores. Supongamos que tenemos un ordenador X y que enviamos información a un ordenador Y. La transferencia de datos es realizada sin haber una conexión con la máquina de destino y el destinatario recibirá los datos sin haber confirmado al emisor. HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto, un protocolo de red para publicar páginas web. Es la base sobre la cual está fundamentado Internet. Funciona a través de solicitudes y respuestas entre cliente y servidor. TCP es un protocolo de control de transmisión que posibilita la administración y transmisión de datos e información. Así pues, TCP es un protocolo orientado a la conexión, lo cual permite que los ordenadores que están comunicados controlen el estado de la transmisión, donde haya un emisor y un receptor, lo cual se puede asociar al desarrollo de una llamada telefónica. Tipos de comunicación. Unicaps. El método de transmisión Unicaps es aquel paquete de información enviado desde una única fuente a un destino especificado, donde hay un único emisor y receptor. Un claro ejemplo de ello es un grupo de trabajo LAN, donde se transfieren datos e información a X destinatarios y habrá X comunicaciones para cada destinatario, independiente cada una de la otra. Multicaps. El método de transmisión multicaps hace referencia a la comunicación donde los datos e información se envía desde un punto emisor para ser transferidos simultáneamente a varios receptores que reciben la misma información. Así pues, se proporciona conectividad dinámica de muchos a muchos entre un conjunto de remitentes y un grupo de receptores. Un claro ejemplo de ello podría ser una conferencia o pizarra donde varias personas se comunican entre sí. Broadcasts. El método de transmisión Broadcasts es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión por separado. El problema con este método de transmisión de información es que aumenta el tráfico en la red, pues la información transmitida llegará posiblemente a máquinas que no tienen interés en la misma. Un ejemplo claro de ello es en la vida cotidiana, es la emisora de radio que emite señales sin saber quién las recibe. Ya es decisión del receptor si recibir la información u omitir la misma. Redes convergentes. Las redes convergentes es la consolidación de diferentes redes que se encontraban separadas, pero que en la actualidad se pueden unir en una sola plataforma donde se converge el flujo de voz, video y datos que viajan a través de la misma red, eliminando la necesidad de crear y mantener redes separadas. En una red convergente hay muchos puntos de contacto y varios dispositivos especializados donde comparten y se unen en una sola infraestructura de red que tienen en común. Elementos de una red. Se pueden definir en 4 elementos fundamentales. Dispositivos. Estaciones por medio de las cuales podemos enviar y recibir mensajes dentro de los dispositivos. Algunos de ellos son computadores de escritorio, computadores portátiles, servidores, teléfonos IP, UPS, switch, modem, router, firewall. Mensajes. Se utiliza la palabra mensaje para hacer referencia a las páginas web, correos electrónicos, llamadas telefónicas, documentos impresos, con el fin de explicar y ejemplificar que un mensaje son los datos e información que se emite y recibe. Medios.
es la vía por medio del cual se envía el mensaje para llegar al destino seleccionado. La computadora o el dispositivo debe estar conectada a una red inalámbrica o cableada para recibir la información emitida. Reglas son las normas o protocolos que especifican la manera en que se envían los mensajes, datos e información, cómo se direccionan a través de la red y cómo se interpretan en los dispositivos de destino. Si escribimos un mensaje en un ordenador para ser enviado a cualquier destino, este mensaje se convertirá en bits binario antes de ser transmitido por el medio. Así pues, la tarjeta de red que se encuentra dentro del ordenador genera señales eléctricas para representar los bits y ubicar los mismos en el medio, para que lleguen al dispositivo de red. Los bits pasan de un dispositivo a otro en el área local. Cuando los bits salen al área local, generalmente pasan por un router. Estos se transmiten a los dispositivos que conectan las redes locales. Pueden ser docenas e incluso cientos los dispositivos que manejan los bits mientras se enrutan a su destino. A medida que los bits se acercan a su destino con el mensaje transmitido, pasan una vez más por los dispositivos locales. Finalmente, el dispositivo de destino lee los bits y los convierte en un mensaje legible para ser entendido. Realizado por Daniela Duque Giraldo, estudiante de licenciatura en Tecnología e Informática, Universidad Católica de Manizales.